Erdogan se ha erigido como una figura compleja que no ha dejado de navegar entre la turbulencia geopolítica de Occidente, Medio Oriente y Asia, especialmente por la posición que afronta Turquía dentro del escenario global y que podría propiciar un nuevo orden mundial en el cual China, Rusia e Irán establecen su pulso con Estados Unidos y la Unión Europea. El intento de golpe de Estado del 2016, impulsado por Estados Unidos, lo ha obligado a mirar hacia los liderazgos emergentes de la región euroasiática, africana y del Medio Oriente, que han intentado promover Rusia, Irán y Siria. ¿Es Erdogan la bisagra del nuevo orden mundial o el eslabón estratégico entre la pugna entre Vladimir Putin y Donald Trump? Coloquemos el punto al aire. Nacido en el distrito portuario de Kasimpasa, pero criado cerca del Mar Negro, Recep Tayyip Erdogan es considerado el hombre más poderoso en la historia de Turquía, solo superado por el padre fundador de la nación, Mustafa Kemal Atatürk. Economista, político y líder islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP, Erdogan se ha erigido como una figura compleja que no ha dejado de navegar entre la turbulencia geopolítica de Occidente, Medio Oriente y Asia, especialmente por la posición que afronta Turquía dentro del escenario global y que podría propiciar un nuevo orden mundial en el cual China, Rusia e Irán establecen su pulso con Estados Unidos y la Unión Europea. Restaurar la otrora supremacía de Turquía en asuntos de Medio Oriente pasa por limitar la influencia de Estados Unidos, por lo que un viraje en el tablero de ajedrez con Rusia como aliado deja una serie de interrogantes en el aire. ¿Qué pasa con la actuación de Erdogan con Siria? ¿Se puede establecer una relación de confianza entre Ankara y Damasco? ¿De qué manera los intereses energéticos avivan las tensiones entre yihadistas, kurdos y las fuerzas de Bashar al-Assad? Y más en concreto, ¿permitirá a Estados Unidos y la Unión Europea la alianza ruso-turca? Revisemos el nuevo rumbo de Turquía, de la Turquía de Erdogan. Turquía en general es un país bisagra para muchas cosas, por su ubicación geográfica, por su situación política, por su tradición histórica, y todo eso confluye en la situación actual. Hay que recordar que el proyecto estratégico de Erdogan y de los hermanos musulmanes es el Islam político, y en esa medida configura una corriente poderosa que fue derrotada en Egipto al derrocar al presidente Mursi, y en esa medida asume Erdogan la conducción de la corriente esta de la hermandad musulmana en todo el mundo musulmán. ¿Cómo se refleja esta situación en el tema del conflicto de Siria? ¿Cómo se refleja esta situación del conflicto interno de Siria? Tiene que ver con esta multiidentidad política, religiosa, incluso geográfica, porque es asiático y es europeo, que tiene Turquía. Pero el problema fundamental de Turquía, y hay que analizar el tema de Siria básicamente a partir de ese conflicto, es el conflicto que tienen con los kurdos. La participación de Turquía en el conflicto sirio tiene que ver con el interés turco de evitar que esa problemática que existe con los kurdos pueda adquirir cierta fuerza, digamos, internacional, porque en tanto es un problema nacional porque los kurdos son una sola nación, pero es internacional en tanto viven en varios países. Entonces aprovechan la conflictividad que generó en el año 2011 el inicio de la mal llamada primavera árabe para introducir terroristas en el territorio sirio, desestabilizar Siria y con eso crear las condiciones para
su introducción en el conflicto fundamentalmente para enfrentar la problemática de los kurdos. ¿Qué ocurre en la guerra? Primero, comienza a haber una ofensiva exitosa de parte del ejército árabe sirio, que comienza a derrotar efectivamente al terrorismo, comienza a recuperar territorios que habían estado ocupados por años por el terrorismo, y eso va configurando la correlación de fuerzas internamente. Segundo, el terrorismo también es derrotado en Irak. Tercero, la decisión en el año 2015 de Rusia de involucrarse mucho más activamente en el conflicto sirio, involucrarse directamente con sus fuerzas armadas en el conflicto sirio. Y en cuarto lugar, la problemática interna de la propia Turquía, que cuando se produjo el golpe de Estado, en el cual el gobierno turco identifica que el mismo fue organizado, preparado desde Gran Bretaña y desde Estados Unidos, con lo cual entiende que hay una complicidad del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado. Todas estas variables, y seguramente otras más, confluyen para producir un cambio de actitud, un cambio de política de parte del gobierno turco, que incluso se produce en un hecho paradójico, después que derriban un avión ruso y que se pensó que eso iba a llevar a una conflictividad creciente con Rusia. Todo lo contrario, se produce un acercamiento. Por eso es que la política es muy compleja. ¿Quién podría explicar que después del derribo de un avión ruso de manera flagrante por parte de Turquía, ello en vez de conducir una mayor conflictividad, conduce a un mayor acercamiento? Turquía y Rusia mantuvieron excelentes relaciones diplomáticas y comerciales durante décadas. Ejemplo de ello es la inauguración en septiembre de 2015 entre Erdogan y Vladimir Putin de la mezquita más grande de Europa. Está ubicada en Moscú y fue construida por empresas turcas y rusas, al igual que el distrito financiero más importante de la capital rusa. El comercio era muy fuerte, no se necesitaba visa para visitar el país de Erdogan y 3 millones de rusos veraneaban todos los años en las costas turcas. Pero el vínculo cambió el 24 de noviembre de 2015. Turquía derribó un avión de combate ruso mientras realizaba una operación contra terroristas en Siria. Rusia cerró las importaciones de productos agrícolas turcos. El turismo ruso en la costa turca cayó un 87% y el comercio un 46%. En junio de 2016, Erdogan pidió perdón por esa acción y la relación diplomática comenzó a restablecerse. El 9 de agosto de 2016, Erdogan se reunió con Putin en San Petersburgo. Volvió a estrechar el vínculo y cristalizó un giro absoluto en su política exterior respecto a Siria. Hasta entonces, Erdogan estaba alineado claramente a los intereses de Estados Unidos en la región. Sobre Erdogan pesó durante muchos años la sospecha de que él permitía la llegada de armamento y abastecimiento a los grupos terroristas que operaban en Siria. Al día de hoy, sigue siendo crítico de Bashar al-Assad. La energía fue un elemento clave para avanzar en la cooperación entre rusos y turcos. Rusia puede mandarle gas a Europa por el gasoducto Turkish Stream. Una vez que Erdogan se unió a Putin y Rouhani respecto al conflicto en Siria, se realizaron 4 cumbres entre Rusia, Turquía e Irán. La última de ellas fue este 7 de septiembre en la capital persa. Los 3 países están colaborando con ayuda mutua al nivel de inteligencias. Al mismo tiempo, esta cumbre deberá trabajar la reconstrucción de la confianza entre Siria y Turquía. El presidente Bashar al-Assad ha acusado a Ankara de tener posturas proterroristas desde el inicio de la crisis. El acercamiento a Rusia también se sustenta en el alejamiento turco respecto a Estados Unidos. Turquía ha optado por comprar los célebres misiles de defensa S-400 a Rusia, mientras el Congreso de Estados Unidos boicotea la entrega de varios aviones F-35. La irritación de Erdogan ha ido aumentando ya que Estados Unidos rechaza extraditar al líder opositor turco, Fethullah Gülen. Este dirigente es acusado por Erdogan de haber sido el cabecilla del intento de golpe que sufrió en 2016 y de ser un terrorista que apoya el brazo sirio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK.
Desde el fallido golpe de Estado en Turquía, el 15 de julio de 2016, en el que murieron 200 personas, Erdogan suspendió al menos a 80.000 funcionarios públicos de distintos sectores de la administración, incluyendo el ejército. ¿Saldrá o será expulsada Turquía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas OTAN? Por primera vez desde la fecha de su adhesión a la alianza militar en 1952, se plantea este dilema. Un pulso entre Washington y Ankara, donde Moscú surge como la primera figura discordante. Geoestratégicamente hablando, a la OTAN le interesa tener a Turquía, porque hoy la OTAN define como su enemigo principal a Rusia. Entonces, Rusia y Turquía son frontera en el Mar Negro. Por tanto, ahí hay otro elemento que hace que Turquía sea importante para la OTAN. Era posible o no se veía como un escenario posible que se fuera a generar un grado de conflictividad extrema como la que existe hoy entre Turquía y Estados Unidos. Y ese grado de conflictividad extrema se generó a partir del acontecimiento que tú estás mencionando, del golpe de Estado. Entonces, si ya teníamos un escenario complejo, se vino a complejizar mucho más, porque estamos hablando de que Estados Unidos y Turquía son los dos principales ejércitos de la OTAN que están hoy... Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN con 350.000 uniformados activos y se posiciona como la novena potencia militar mundial. En estos momentos existe tensión entre la OTAN y Turquía. El país tiene un enorme peso geoestratégico. Si Turquía fuera expulsada de la OTAN, las fronteras de defensa de Europa correrían aproximadamente por el meridiano 30 este, en una línea recta desde Estonia hasta Bulgaria. La Alianza del Atlántico Norte perdería acceso al Mar Negro y complicaría su situación en el Mediterráneo. De esa manera, Rusia podría hacer llegar su flota a aguas calientes con mucha mayor facilidad. Erdogan dejó de ser un aliado estratégico en 2016, cuando el intento de golpe de Estado contra el presidente turco fracasa, gracias a la información proporcionada por la inteligencia rusa. La investigación del golpe ha acreditado que los aviones que intentaron asesinar al presidente turco salieron de la base de la OTAN, de Incirlik. Esto está acompañado de un fuerte ataque económico de Washington a Turquía. Durante el mes de agosto, impuso sanciones económicas que han debilitado enormemente la moneda turca. Ha bajado un 25% desde agosto y un 40% en lo que va de año. Y de rebote han agudizado las tensiones financieras en la Unión Europea. En el mundo bipolar, los intereses económicos estaban encadenados a los intereses políticos e ideológicos. O sea, había una identidad ideológica y política, y eso conducía como condición sine qua non a la cooperación económica. Los países del campo socialista tenían el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y se ayudaban en ese marco. Hoy eso ya no es así. Hoy entonces lo comercial prima por sobre lo político. Respecto de la incidencia que tuvo Trump en el cambio de política de Erdogan y de Turquía, por supuesto que es así, pero también es así en la actuación de Alemania, que se ha acercado a Rusia, de Francia, que se ha acercado a Rusia, de los países de Europa que forman el grupo de los 5 más 1 con respecto a Irán, y que han mantenido la relación con Irán. Entonces, han comenzado a ocurrir, Trump ha hecho que comiencen a ocurrir en el escenario internacional una serie de hechos, una serie de variables que distorsionan completamente lo que venía ocurriendo. Y eso te obliga a un análisis mucho más puntual, mucho más específico frente a cada hecho que ocurre, porque no puedes decir, repito, como era en el mundo bipolar, aquí están unos, aquí están los otros, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los amigos, estos son los enemigos. Hoy, como nunca antes en la historia, eso es casi imposible hacerlo. Y pese a toda la conflictividad que puede haber Turquía, los países de la Europa del Sur, Italia, Grecia y otros, necesitan el gas ruso. Porque lo otro es traer el gas de Estados Unidos por barco. Les resulta extremadamente caro. Todos estos países del sur, todos los países que pertenecían a la ex Yugoslavia, los Balcanes, Serbia,
Eslovenia, etcétera, y todos los países del sur de Europa y del centro de Europa necesitan de que este gasoducto sea finalizado y pueda pasar por Turquía y pueda resolver un problema que es fundamental para estos países. Y entonces frente a eso no se está pensando en la alianza con Estados Unidos, en la cercanía con Estados Unidos, en la subordinación a Estados Unidos, se está pensando en quién les puede abastecer de gas. Turquía es uno de los mercados emergentes más pujantes en los últimos años. Muchos de sus índices económicos arrojan cifras positivas. Solo en el primer cuatrimestre de este año, Turquía creció 7,4% según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, las disputas entre Washington y Ankara han incidido en que el tercer mercado que más superávit de bienes genera para la Unión Europea se encuentre actualmente en serio riesgo debido a la grave crisis que atraviesa la moneda de Turquía, lo que repercute negativamente en las empresas europeas. Un aspecto que obliga a Erdogan a trazar una nueva ruta comercial geoestratégica con Rusia, China e Irán. Turquía es la 18ª economía más grande del mundo. Un dato significativo es el acercamiento no solo a Rusia, China e Irán, sino también a la Unión Europea y al BRICS, tal como lo señaló Erdogan durante la última reunión de este grupo de naciones, realizada en Johannesburgo, Sudáfrica. En ese marco, el mandatario turco mantuvo una reunión bilateral con Xi Jinping, que fue presentada ante los medios como un encuentro sumamente fructífero. Para el gigante asiático, Turquía tiene una ubicación geográfica estratégica para la llamada Ruta de la Seda, ya que es la puerta a los mercados europeos. Con Rusia, comparte el estratégico Mar Negro de más de 436.000 kilómetros cuadrados, sin incluir el Mar de Azov, de 39.000 kilómetros cuadrados. Turquía detenta las llaves geoestratégicas del Estrecho de los Dardanelos, que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Rusia, Turquía e Irán coinciden en su deseo de abandonar el uso del dólar en el comercio mutuo y cambiar las monedas locales a una tasa fija. Un proceso fundamental que para ser eficaz debe aplicarse no solo en el comercio internacional, sino en las operaciones comerciales internas. Y es que la lira turca se ha visto afectada por la depreciación, por la presión ejercida por el dólar. El 10 de agosto de este 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó duplicar los aranceles al acero y al aluminio procedentes de Turquía, momento a partir del cual el valor de la lira alcanzó su mínimo histórico frente al dólar. Ankara respondió aumentando los aranceles sobre varias mercancías estadounidenses en respuesta a sus deliberados ataques contra la economía turca. Para Erdogan, el billete verde como referencia representa en la actualidad un severo problema para la salud de la economía turca. Por ello llamó a acabar con el dominio de la moneda estadounidense en el comercio internacional. Dado que el proteccionismo y las guerras comerciales imponen el uso de nuevas estrategias en muchos ámbitos, de allí que los centros mundiales alternativos a Estados Unidos, como el bloque de países BRICS e Irán, están tratando de acelerar el proceso de desdolarización en el comercio internacional. Últimamente, Turquía ha comenzado a dar pasos concretos que apuntan a su deseo de involucrarse en este cometido. A pesar de que Turquía importa la mayor parte de los productos de China, Alemania y Rusia, los precios de algunos bienes están vinculados a la moneda estadounidense. Coerción financiera de la Casa Blanca que progresivamente empujará a Erdogan a buscar alternativas, y esta pasará por usar la lira turca para realizar sus operaciones comerciales con otros países, ya que las manipulaciones del tipo de cambio, según Erdogan, buscan asestar un golpe a la economía turca, que en sus palabras es robusta y sana. La crisis bancaria asoma en Europa. Muchos bancos europeos tienen inversiones importantes en deuda turca, especialmente el BBVA, entidad bancaria española con sede social en Bilbao, que posee una cartera de deuda de 8.600 millones de euros, lo que representa el 15% de sus activos. El crecimiento importantísimo registrado por Turquía últimamente en 2017 fue del 7% y puede verse en riesgo por la huida masiva de capitales, los que han alimentado el boom de los últimos años. Todo se ha basado en el crecimiento de la demanda interna,
proporcionando dinero a bajo interés. El ataque de Estados Unidos contribuirá aún más al acercamiento de Turquía con Rusia, China e Irán. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó de vergonzosas las palabras de Trump en tono celebratorio respecto a las sanciones contra Turquía. El funcionario dijo literalmente que Estados Unidos tiene que tratar su adicción a los boicots y la intimidación. Pocas horas antes del ataque estadounidense a la moneda de Turquía, Vladimir Putin había dialogado con Erdogan. Allí evaluaron positivamente la implementación de proyectos estratégicos conjuntos y las perspectivas de desarrollar aún más la cooperación comercial y económica, principalmente en el sector energético. Pareciera que Turquía tiene la última palabra en este juego de ajedrez Asia, Europa y Medio Oriente. ¿Usted cree que es así? Yo no sé si es la última palabra, pero es una palabra importante. Es una palabra importante, sobre todo por el juego que está haciendo Erdogan, de buscar un acercamiento con Rusia, de buscar un acercamiento con Irán, incluso de buscar un acercamiento con la Unión Europea, porque el solo hecho de que seguir insistiendo en su pertenencia a la Unión Europea es expresión de eso. ¿Erdogan es el mejor amigo, el mejor enemigo, el mejor comodín? Erdogan se asume como aquella persona que tiene la responsabilidad de hacer renacer el Imperio Otomano y hacerlo renacer sobre las bases del Islam político, que son las bases de la hermandad musulmana. Yo creo que Erdogan es un personaje complejo, es un personaje difícil y es un personaje a temer. Si siguen así, ningún europeo estará seguro en ninguna ciudad del mundo. Pedimos a Europa que respete los derechos humanos y la democracia. Tiene a Europa bajo chantaje de que les abre la puerta a los terroristas y se los deja pasar para allá. Rusia lo necesita porque es un aliado clave en la resolución del problema sirio. A Irán le conviene porque frente al aislamiento es un aliado muy importante. Arabia Saudita lo necesita porque es un aliado en el conflicto contra Siria. Qatar tiene una alianza política porque los dos son cercanos a la hermandad musulmana. En fin, él maneja todos esos hilos, él maneja todas esas variables que en algún momento le generan acciones a favor, pero también le generan acciones en contra. El principal desafío de la llamada seguridad nacional impuesta por la posición unipolar de Washington pasa por Turquía, particularmente cuando el Pentágono teme que un aumento de presión sobre Erdogan incline la balanza a favor de Putin. En las circunstancias actuales de guerra financiera y de depreciación de la lira, Turquía parece estar en este momento más cerca de Rusia que de Estados Unidos, en el trabajo de construir un nuevo orden mundial por fuera de la divisa norteamericana. Si a esto se suma el proyecto de la Gran Ruta de la Seda, liderado por China para la región, además del gasoducto ruso-turco y una nueva planta nuclear con participación rusa, podemos entender el papel de Turquía en el establecimiento o no del nuevo orden mundial.